Jóvenes, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en una nueva clase de química, ahora en una nueva unidad, la cual se llama reacciones de óxido-reducción. Bueno, antes de comenzar espero que ustedes se encuentren bien, espero que su familia también se encuentre bien y que estemos, ¿no es cierto?, quedándonos en casita, ¿no es cierto?, para que esta pandemia termine luego y así podamos volver a encontrarnos presencialmente y conocer otras. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la clase? El objetivo, ¿no es cierto?, son dos. Uno es determinar los estados de oxidación para sustancias químicas neutras e iónicas, y el otro objetivo es identificar semireacciones de oxidación y reducción y su respectivo agente oxidante y reductor, las reacciones redox. Vamos con el concepto de redox. Bueno, como les dije al principio, ¿no es cierto?, nos encontramos siempre rodeados de reacciones de óxido-reducción. Y las reacciones de óxido-reducción dice que son un tipo de reacción química en las cuales hay un intercambio de electrones. Por lo tanto, aquí se va a valorar mucho los electrones. Y los electrones se intercambian entre sustancias químicas. Por ejemplo, acá yo tengo el esquema de un átomo. Un átomo puede liberar un electrón, ceder, entregar un electrón, y a eso se le llama oxidación. Cuando un átomo pierde electrones se llama oxidación. Ahora, cuando ese átomo recibe electrones de otro, por ejemplo, está incorporando un nuevo electrón, se llama reducción. Por lo tanto, la ganancia de electrones se llama reducción y la pérdida de electrones se llama oxidación. Por lo tanto, las reacciones redox siempre tienen que tener una oxidación y una reducción. No puede solamente haber oxidación. Siempre tiene que haber, las dos tienen que ir de la mano, porque si un átomo pierde electrones, hay otro que los recibe. Bueno, ahora, dentro de las reacciones de óxido-reducción encontramos tipos, por ejemplo, las de combinación. Cuando yo tengo dos, por ejemplo, sustancias químicas que se combinan, forman un producto. Por lo tanto, cuando se combinan, se obtiene un producto, se pueden tener o más de un producto. Esta es la reacción de formación de agua. El hidrógeno reacciona con el oxígeno para obtener agua. También se le llama de síntesis, de combinación o de síntesis. Otro tipo de reacción es la de descomposición. Cuando se descompone, por ejemplo, yo tengo una sustancia, un reactivo, y este reactivo se descompone en dos productos. El carbonato de calcio, que es el sarro, ¿no es cierto?, que se encuentra en los hervidores, ¿ya?, la cañería. Al calentarlo se descompone en óxido de calcio más dióxido de carbono. Las reacciones de combustión. En el caso de las reacciones de combustión, la presencia de oxígeno hace que sea una de combustión, por lo tanto aquí estamos combustionando metano. Este es el gas metano. En presencia del oxígeno produce dióxido de carbono más agua. Esto es una reacción de combustión completa, porque produce dióxido de carbono más agua. Por lo tanto, cada vez que se está quemando algo, ¿ya?, combustionando, se está generando esta sustancia que es efecto invernadero, el dióxido de carbono. Y las reacciones de desplazamiento, acá yo tengo dos sustancias reactivas, hay una que desplaza a la otra. Por ejemplo, el sodio desplaza a uno de los átomos de hidrógeno, ¿ya?, y ocupa el lugar del hidrógeno, por lo tanto se forma una sustancia nueva que es el hidróxido de sodio más el hidrógeno que se desprende. Por lo tanto, el hidrógeno que fue, ¿no es cierto?, desplazado, se observa como gas, ¿sí? Esto es una reacción violenta, digamos, el sodio es un metal alcalino que es muy reactivo frente al agua, ¿ya? Es exotérmica. Nos vamos con el concepto de estado de oxidación. También se le llama número de oxidación. Dice, corresponde al número de carga que tendría un átomo en una molécula.
Si los electrones fueran transferidos completamente, por lo tanto, cuando se transfieren en las reacciones redo los electrones, ¿cierto? Los átomos se van cargando positivo o se pueden ir cargando negativo. Todo depende, ¿no es cierto?, las características que tenga dicho átomo o dicho elemento. Ahora, los estados de oxidación se pueden observar en una tabla, ¿no es cierto?, que es la periódica, que están insertos los estados de oxidación. Todos los elementos que están en el grupo 1 de la tabla, todos tienen el estado de oxidación positivo, más 1. A excepción del hidrógeno, que es un no metal que tiene estado de oxidación más 1 y menos 1. Los que están en el grupo 2, todos tienen estado de oxidación más 2. Aquí al medio, al centro, están los elementos de transición y los de transición interna. Aquí, estos elementos que están acá, presentan más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el cobre tiene 2 estados de oxidación. El hierro, el cobalto, ¿ya? El escandio, tiene uno solo, el cromo, el manganeso, ¿ya? Y este costado de acá de la tabla periódica nos encontramos con elementos no metálicos, donde estos elementos presentan estados positivos y estados negativos. ¿Cuándo utilizan el negativo? Cuando se juntan con un metal. Cuando se combinan con metales, los no metales, utilizan el estado de oxidación negativo. Ahora, cuando están entre ellos, entre no metales, utilizan los positivos y presentan más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el cloro presenta el estado de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7. Aquí aparecen muchos más, pero los más comunes son el más 1, más 3, más 5 y más 7. ¿ya? Hay algunos que tienen más de un estado de oxidación, pero siempre hay estados que se utilizan más que otros. Ahora, si no tengo la tabla, yo puedo determinar los estados de oxidación a partir de las reglas. Existen reglas, ¿no es cierto?, que permiten determinar los estados de oxidación. Veamos las reglas, una por una vamos a ir viendo. Dice, 1, el estado de oxidación de todos los elementos puros es 0. ¿A qué se le llama sustancias puras? Aquellas que no están combinadas con ninguna otra. Por ejemplo, el aluminio de esta forma, átomo de aluminio, átomo de níquel, átomo de zinc, átomo de cobre, átomo de helio, átomo de neón. El gas hidrógeno, el gas oxígeno, casi todos los elementos de la tabla periódica, digamos el calcio, ¿no es cierto?, el potasio, todos son sustancias puras, por lo tanto su estado de oxidación tendría que ser 0. En un ion monoatómico, la regla número 2 dice, el estado de oxidación es igual al número de electrones que ha cedido o aceptado. Por ejemplo, si dice litio más, sodio más, potasio más, el estado de oxidación de esos tres es más 1. También puedo tener, por ejemplo, el calcio más 2 o el zinc más 2. Por lo tanto, estos son monoatómicos, son iones monoatómicos. Ahora, estos son positivos. En el caso de los negativos, dice flúor menos, cloro menos, bromo menos, y todos los tres tienen estado de oxidación menos 1. También puedo tener el oxígeno menos 2, el nitrógeno menos 3. La regla número 3 dice, el estado de oxidación del oxígeno en la mayoría de los elementos es menos 2. Hay excepciones. Las excepciones son los peróxidos, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada que está acá, que su estado de oxidación del oxígeno es menos 1. Y en el difluoruro de oxígeno, que el estado de oxidación del oxígeno es más 2. ¿Por qué es más 2? Porque el flúor es negativo. El flúor siempre va a ser, su estado de oxidación va a ser de menos 1. Es el más electronegativo de la tabla periódica. ¿ya? La regla número 4 dice, el número de oxidación del hidrógeno es más 1. El hidrógeno siempre va a tener estado de oxidación más 1 porque siempre se está combinando con no metales. Pero cuando se combina con metales, en el caso de los hidruros metálicos, su estado de oxidación del más 1 pasa a menos 1. Por ejemplo, cuando el hidrógeno se combina con el sodio, que es un metal, ahí va a actuar con el estado de oxidación negativo. Ahora, la número 5 dice el número de oxidación de ciertos elementos es casi siempre el mismo. Por ejemplo, lo que yo les decía al principio, todos los elementos que están en el grupo 1, estado de oxidación más 1. Todos los que están en el grupo 2, estado de oxidación más 2. Todos los que están en el grupo 17, que son el grupo de los halógenos, es menos 1. Claro que estos tienen también estado de oxidación positivo. Acá nos vamos a la regla número 6, que dice la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos que forman un compuesto debe ser igual a 0.
a esto se refiere a los compuestos neutros. Acá yo tengo, ¿no es cierto?, un compuesto neutro que es el ácido sulfúrico. Neutro, ¿no es cierto?, no tiene carga eléctrica. Significa que la suma de todos los estados de oxidación, llámese del hidrógeno, el azufre y el oxígeno, eso va a ser igual a 0. Ahora, por regla yo sé el estado de oxidación del hidrógeno, que es más 1. Por regla sé el estado de oxidación del oxígeno, que es menos 2. Pero el azufre tiene más de un estado de oxidación, por lo tanto, a través de una operación algebraica, yo puedo determinar el estado de oxidación del azufre en este compuesto que es un ácido. Y lo hacemos, ¿no es cierto?, aplicando lo que dice, ¿no es cierto?, la regla número 6. La regla número 6 dice que la suma de los estados de oxidación tiene que ser igual a 0 en las moléculas neutras. Por regla yo sé, ¿no es cierto?, que el hidrógeno es más 1. Por regla, ¿no es cierto?, yo sé que el oxígeno es menos 2. Pero yo no sé el valor que toma el azufre. Por lo tanto, este va a ser nuestra incógnita, el X. Entonces yo hago la operación algebraica, digo, 2 átomos de hidrógeno lo multiplico por su estado de oxidación, que es más 1, más la incógnita, que es X, más los 4 átomos de oxígeno por su estado de oxidación, menos 2. Y todo esto, como es neutro, es igual a 0. Entonces ahora resuelvo, digo 2 por 1, 2, más X, más por menos da menos. 8, ¿no es cierto? 4 por 2, 8, igual a 0. Entonces, si despejo X, X va a ser igual a ¿qué? El 8 de negativo pasa a positivo y el 2 positivo pasa a negativo. Por lo tanto, X va a ser igual a más 6. Significa entonces que el azufre en este compuesto químico, que es un ácido, su estado de oxidación es de más 6. Ahora, ¿cómo se puede comprobar directamente? Directamente se puede hacer, y los que no se acostumbran, digamos, no se atreven a hacerlo directamente, los ejercicios que se les van a plantear, lo pueden hacer, ¿no es cierto?, a través de una operación algebraica, que es mucho más fácil. Vamos a borrar acá. Fíjense cómo se hace. Yo sé que el oxígeno es menos 2 y el hidrógeno es más 1. Toda molécula tiene una parte negativa y la otra parte tiene que ser positiva. Por lo tanto, digo menos 2 por 4 es menos 8. Y aquí la sumatoria me tiene que dar más 8. Entonces yo digo más 1 por 2, esto es más 2. ¿Cuánto me falta para llegar a más 8? Me faltan 6. Entonces yo digo más 8 menos 8 es igual a 0. Por lo tanto, se puede hacer así de forma directa. Seguimos avanzando. Veamos otro ejercicio para ver si con esto, ¿no se te puede quedar más claro lo que se les dijo anteriormente? Entonces, acá yo tengo dos compuestos. Esto es una sal que se llama sulfato de aluminio y este es un ácido que es el sulfuroso. Fíjense que acá yo tengo, ¿no es cierto?, esta fórmula. Como dato, cuando se encuentre con fórmula así, donde hay un subíndice acá, este valor le pertenece al aluminio en este caso. Entonces yo, por ejemplo, si me voy a la tabla de los estados de oxidación, yo puedo sacar o extraer, ¿no es cierto?, el estado de oxidación del aluminio. Pero inmediatamente mirando acá me dice que es 3. Si yo voy a la tabla, voy a confirmar lo que es 3. Por lo tanto, voy a sacar el estado de oxidación, ¿no es cierto?, del azufre. Aquí me piden el estado de oxidación del azufre en ambos compuestos químicos. Entonces digo, 2 átomos de aluminio por el estado de oxidación del aluminio, que es más 3. Más, ahora, cuando yo tengo un número 3 aquí, este número 3 multiplica al azufre y multiplica al oxígeno. Por lo tanto, el azufre es la incógnita. Entonces yo digo 3 por X. 3X más 3 por 4, 12.
Y este 12 lo multiplico por el estado de oxidación del oxígeno, que por regla me dice que es menos 2. Entonces, menos 2. Y esto es igual a 0. Ya tengo expresada mi operación algebraica, mi ecuación. Entonces, digo 2 por 3 son 6, más 3x, más por menos, menos 12 por 2, 24, más, perdón, igual a 0. Entonces, despejo x, pues digo 3x va a ser igual. El negativo pasa a positivo y el positivo pasa a negativo. Entonces digo 3x es igual a 24 menos 6, 18. X va a ser igual. 18 dividido por 3 me da 6. Por lo tanto, el estado de oxidación del azufre acá es más 6. Y completo, ¿no es cierto?, con el aluminio que vale más 3. Ahí están todos los estados de oxidación. Se van colocando arriba, ¿no es cierto?, los símbolos. Me voy a este otro compuesto químico. Nuevamente, el 2, digo, 2 átomos de hidrógeno por su estado de oxidación que es más 1, ¿no es cierto?, sin olvidar que el oxígeno es menos 2, más la X, que es del azufre, mi incógnita, más 3 veces, ¿no es cierto?, oxígeno por su estado de oxidación que es menos 2, y todo esto es igual a 0. Entonces digo 2 por 1 es 2, más X, más por menos da menos, 3 por 2 son 6, igual a 0. Entonces despejo X, digo, X va a ser igual. El 6 que es negativo pasa a positivo, el 2 positivo pasa a negativo. Por lo tanto, X va a ser igual a más 4. Entonces aquí el azufre, su estado de oxidación de más 4. Si ustedes observan acá, el azufre puede tener estado de oxidación más 6, estado de oxidación más 4. Ahora, siempre en los sulfatos, este es un sulfato, SO4 se llama sulfato, siempre el azufre va a ser más 6. ¿Ya? Como dato. Seguimos. Vamos a la regla número 7. La regla número 7 nos habla de las sustancias iónicas. Dice, la suma algebraica de los números de oxidación de todos los elementos que forman un ion debe ser igual a su carga. Por lo tanto, aquí vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con sustancias iónicas. ¿Ya? Este es un ion. Fíjense que dice que la suma de los estados de oxidación de la molécula iónica es igual a su carga. Esta es la carga. Por lo tanto, esa carga es menos 1. Entonces, la sumatoria va a ser igual a menos 1. Entonces, esta es mi incógnita, porque yo sé que el oxígeno vale menos 2. Entonces, como esta es mi incógnita, yo digo X más 3 por el estado de oxidación del oxígeno es igual a menos 1. Entonces, X va a ser igual. X, perdón, menos 6 es igual a menos 1. Entonces, X va a ser igual a menos 1 más 6. X va a ser igual a más 5. Entonces, el nitrógeno en este ion, su estado de oxidación es de más 5. ¿Sí? Ahora, podemos hacer otro ejercicio. A ver, más aquí, a ver, vamos a borrar este. Vamos a avanzar. Yo tengo dos ejercicios más. Entonces, vamos a ver estos dos iones para que podamos, ¿no es cierto?, hacer el ejercicio. A ver, yo tengo acá este es un ion, ¿cierto?, que la carga dice menos 2 y este ion dice la carga menos 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con este primero, ¿ya? Se me perdió el lapicito. Ya, ahí sí. Entonces, vamos con este. Acá me piden, ¿no es cierto?, sacar el estado de oxidación del carbono en ambos compuestos. Entonces, este es mi incógnita, X, más 3 veces el estado de oxidación del oxígeno que ya lo conocemos, por menos 2.
igual a ¿cuánto? A la carga. Esta es la carga, menos 2. Entonces, digo, x más por menos 6 es igual a menos 2. X va a ser igual a menos 2 más 6. X va a ser igual a más 4. Significa que el carbono aquí en este compuesto es de más 4, su estado de oxidación. Voy con el siguiente. El hidrógeno ya lo conocemos, más 1. Más la incógnita X, que es el carbono, más 3 veces, ¿no es cierto?, el oxígeno, que vale menos 2. Y el valor de la carga es menos 1. Entonces, todo esto es igual a menos 1. Entonces, resuelvo nomás. Digo, más 1, más X, más por menos 6 es igual a menos 1. Digo, X va a ser igual a menos 1, el más 1 pasa a menos 1, el menos 6 pasa a más 6. Por lo tanto, X va a ser igual a más 4. Entonces aquí el carbono también es más 4. ¿Sí? Eso solo está la oxidación de cada elemento dentro del compuesto iónico en este caso. Seguimos. Vamos con las reacciones de óxido-reducción. En este caso nos vamos a apoyar de una resta numérica para poder identificar cuál es la sustancia que se oxida y cuál es la sustancia que se reduce. Por lo tanto, aquí hay un intercambio de electrones. Una sustancia que se oxida es aquella que se pierde electrones, por lo tanto hay otra que los recibe y esa sustancia se reduce. Una, la que se oxida pierde y la que se reduce gana. Por lo tanto, esta resta numérica nos va a permitir, ¿no es cierto?, identificar quién se oxida y quién se reduce. Cuando los estados de oxidación van de izquierda a derecha, eso se llama oxidación. Significa que se oxida. En otras palabras, que pierde electrones, por lo tanto la oxidación involucra la pérdida de electrones. Ahora, al revés, cuando va de derecha a izquierda, en este sentido, se reduce. Hacia acá pierden electrones, hacia acá ganan electrones. Ahora, fíjense bien que cuando voy de izquierda a derecha, los estados de oxidación van aumentando. Cuando voy de derecha a izquierda, los estados de oxidación van disminuyendo. Por lo tanto, se oxida, se reduce. Esto lo tienen que manejar bien, ¿no es cierto? Y con esto van a poder identificar las semirreacciones. Veamos este ejemplo que está acá. En este ejemplo yo tengo el sodio, ya el sodio está puro, por lo tanto su estado de oxidación es 0. El azufre está puro, estado de oxidación 0. Y aquí yo puedo determinar los estados de oxidación. El sodio, como está en la tabla periódica, ¿no es cierto?, en el grupo 1, su estado de oxidación es más 1. Ahora, es más 1, ¿no es cierto? Y quiero saber del azufre, ¿cuánto es? El azufre, cuando está frente a los metales, actúa con su carga negativa. La única que tiene es que es menos 2. Por lo tanto, yo digo que es menos 2. Por lo tanto, yo digo más 1 por 2, más 2. Y menos 2, esto me da igual a 0. Significa que aquí, así demuestro yo que esta sustancia está neutra. Ahora, vamos a identificar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El agente. Vamos a identificar las semirreacciones. Voy a volver a colocar los estados. 0, 0, más 1, menos 2, los estados de oxidación. Por lo tanto, yo quiero saber, ¿qué le pasó al sodio? El sodio, por ejemplo, dice que de 0 pasó a más 1. De 0 pasó a más 1. Significa que va hacia allá, se oxida. Significa que la semirreacción de oxidación le pertenece al sodio. Entonces el sodio de 0 pasa a sodio más. Ahora, ¿cuántos electrones perdió? 1. Y cuando se pierden electrones se colocan al lado derecho, un electrón. Ahora, el azufre dice que pasó del 0, pasó al menos 2. Del 0, que está aquí,
al menos 2. ¿Cuántos electrones ganó? 2. Entonces del azufre 0 pasó al azufre menos 2 y ganó 2 electrones. Se colocan al lado de los reactivos los electrones. Por lo tanto, en toda reacción redox vamos a identificar semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. La de oxidación, ¿no es cierto?, involucra a los átomos que van perdiendo electrones. El que perdió, ¿cierto?, se oxidó. Y el que ganó, se redujo. Por lo tanto, aquí así se identifican las semirreacciones. Sigamos avanzando. Acá yo tengo una resta numérica, ¿sí? La misma resta numérica anterior, pero tengo 2 ejemplos más. Por ejemplo, dice, el sin 0 pasa al sin más 2. Del 0 al más 2 significa que viajó hacia acá, se oxidó, perdió 2 electrones. El cloro negativo, cloro menos 1, de aquí del menos 1 pasó al 0, ¿no es cierto? Se oxidó nuevamente esta sustancia y perdió un electrón. Y aquí abajo yo tengo el manganeso, dice del más 7 pasa al más 2. Del más 7 pasa al más 2 significa que gana 5 electrones. En este recorrido gana 5 electrones. Por lo tanto, estos se oxidan y este se reduce. Estos pierden y este gana. ¿Qué cosa? Electrones. Sigamos. Ahora, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo se puede identificar una reacción de óxido-reducción. Porque hay muchas reacciones que no son de óxido-reducción y que se pueden identificar, ¿no es cierto?, a través de su estado de oxidación. Acá, ¿no es cierto?, yo tengo 2 reacciones, la A y la B. Vamos a ver cuál es redox, o puede que sea las 2 no sean redox, puede que las 2 sean redox. Vamos a identificarla. Primero que todo hay que saber los estados de oxidación. El hidrógeno en estado gaseoso es puro, por lo tanto, su estado de oxidación ¿ya? Es 0. ¿Ya? El estado de oxidación del hidrógeno puro es 0. El cloro gaseoso puro, 0. Aquí el hidrógeno, ya lo sabemos, ¿no es cierto?, vale más 1. Y cuando el cloro está con el hidrógeno, su estado de oxidación es de menos 1. Por lo tanto, fíjense, del hidrógeno de 0 pasó a más 1. El cloro de 0 pasó a menos 1. Por lo tanto, hubo cambio en los estados de oxidación. Del 0 pasó al más 1, del 0 pasó al menos 1. Significa que esta ecuación es redox. El segundo caso, voy a sacar los estados de oxidación. El hidrógeno más 1, esto me da más 3, y para que sea 0, esto tiene que tomar el valor menos 3. El hidrógeno vale más 1, el cloro vale menos 1. El hidrógeno vale más 1, el cloro vale menos 1. Por lo tanto, yo tengo aquí más 4 y me faltan 3 para llegar a menos 4. Entonces yo tengo los estados de oxidación acá de cada sustancia. Nitrógeno menos 3, nitrógeno menos 3. Hidrógeno más 1, hidrógeno más 1. Cloro menos 1, cloro menos 1. Significa que ninguna sustancia cambió su estado de oxidación, por lo tanto, no redox. No es redox. Por lo tanto, así se van identificando si las reacciones son de óxido-reducción. Además, acá vamos a ver los agentes. Aquí aparecen los agentes en las reacciones redox. Dice acá, la sustancia que se oxida, ya la sustancia que pierde electrones, se convierte en el agente reductor. ¿Qué significa eso? Que cuando una sustancia pierde electrones, los perdió, los cedió, los liberó, hace que otra los reciba, hace que otra los gane. Por lo tanto, la sustancia que se oxida se convierte en el agente reductor. ¿Qué significa eso? El agente que provocó que otro los ganara. A eso se le llama agente, que hace que otro los gane. Por lo tanto, en la oxidación está el agente reductor
y en la reducción está el agente oxidante. Entonces, volviendo acá, a esta ecuación, si el hidrógeno, perdón, el ejemplo anterior el hidrógeno, ¿no es cierto?, tenía esta oxidación 0, el cloro 0, el hidrógeno más 1 y el cloro menos 1. Por lo tanto, el hidrógeno de 0 pasó a más 1. Significa que esta sustancia se oxida. El cloro de 0 pasó a menos 1, se reduce. Entonces el hidrógeno 0, cloro 0, hidrógeno más 1, cloro menos 1. Del 0 al más 1 se oxida. Del 0 al menos 1 se reduce. Entonces, como esta sustancia se oxidó, esta sustancia se llama agente reductor. Como esta sustancia se redujo, se llama agente oxidante. Entonces, los agentes están siempre al lado izquierdo de la reacción química, están formando parte de los reactivos. Veamos un ejemplo para terminar, a ver. Yo tengo acá, ¿no es cierto?, una reacción de óxido de reducción. Esta reacción de óxido de reducción tiene las siguientes sustancias químicas. Tiene el cobre, el zinc, ¿ya? El cobre con el zinc reacciona para formar zinc y cobre, ¿ya? Estas sustancias están en estado iónico. El cobre dice más 2, el zinc no aparece nada, por lo tanto el zinc es 0. A ver. Entonces, fíjense, el cobre más 2 a cobre 0, pasó hacia acá. Entonces esta es la de reducción, reduce. Y el del 0 acá hubo una pérdida, por lo tanto oxida. ¿Ya? Entonces, la primera semirreacción de oxidación es la del zinc 0 pasa a zinc más 2. Y esta reacción, ¿no es cierto?, semirreacción dice que el zinc del 0 al más 2, del 0 al más 2, perdió 2 electrones. La segunda semirreacción, que es la de reducción, es la del cobre. El cobre más 2 pasa a cobre 0. Del cobre más 2, ¿cierto?, que aquí está el más 2, viaja hacia acá, significa que gana. Entonces los electrones que ganan se ponen a la izquierda. Por lo tanto, aquí ya tengo las dos semirreacciones, la de oxidación y la de reducción. Ahora, los agentes, hay dos agentes, el agente reductor y el agente oxidante. Por lo tanto, la sustancia que se oxida, que es el zinc 0, se convierte en el agente reductor. Entonces, el agente reductor aquí es el zinc 0. Y el agente oxidante es la sustancia que se reduce, por lo tanto, es el cobre más 2. ¿Sí? Bueno, espero que hayan entendido un poco, ¿no es cierto?, las reacciones de óxido de reducción. Ustedes van a resolver una guía en la cual vienen ejercicios de sacar los estados de oxidación, identificar semirreacciones. Todas las dudas que tengan, por favor, me las hacen llegar a mi correo. Espero que